Hablemos de cuties. ¿Ok? Difícil. Difícil hablar de cuties. ¿Ya? Primero que nada, quiero que quede súper claro, ¿ya? Todas las cosas que se hablan acá, ojalá que sea con la mayor altura de mira posible. Vamos a decir cosas, ¿ya? Y yo quiero poder dar mi opinión sin que sea extremada o sea inmediatamente polarizada a... Pero aquí estamos todos de acuerdo en que podemos hablar de la huevada, ¿ya? De una manera seria, así como ya, bueno, y asumiendo que esto no existe en el mundo. ¿Qué pensaríamos? Ya. Ok. Sí, no, y más que por el chat me refiero a cómo lo vamos a tomar. Bueno, cómo vamos a tomar la conversación, desde qué punto vamos a tomar la conversación. Entonces, Minions, ¿ya? O más conocida como Cuties, es una película dirigida por Maimouna Decoré. Hice mi mayor esfuerzo, ¿ya? Que la película fue nominada y ganó el premio a Mejor Dirección para el Festival de Sundance, ¿ok? La película no ganó el premio, lo ganó ella, la directora. Y uno dice, pero es lo mismo. No encuentro que sea lo mismo. Yo no encuentro que sea lo mismo. Yo creo que hay cosas, y lo que hablábamos del tipo de los mensajes sociales, encuentro que a ella se le premió por lo valiente que fue, por el hito que marcó, y no fue la película premiada porque, uy, qué rico que le premiaron porque esto es una obra de arte de ver. Encuentro que el mensaje era tanto más importante. Bueno, la misma directora habla de que toda la historia fue basada y sacada con elementos de su propia infancia, ¿ya? Para representar la lucha interna que existe entre el quién ser en un mundo occidental cuando tienes una visión, por ejemplo, tradicional y religiosa. Cómo llegar a este otro lugar del mundo, ¿ya? Amo tu contenido, maldición. Entonces, ¿cómo se puede resaltar la feminidad de dos modos distintos? Una persona tradicional te dice que, por ejemplo, lo femenino tiene que ver con la casa, lo femenino tiene que ver con el cuidado, con lo delicado, y de repente llegas y en el mundo de la internet te dicen cosas completamente distintas, po. Que el empoderamiento tiene que ver con lo sexual, que la mujer fuerte es aquella que es agresiva, es aquella que responde, y eso es bueno, porque te estás haciendo un lugar en el mundo. Y existen todos estos mensajes confusos porque eres tú quien tiene que elegir y eres una niña. Y eres una niña y no tienes por qué elegir en ese minuto, estás viviéndolo. Y en esa vivencia, en la experiencia, ¿no es cierto?, es donde nosotros empezamos a aprender y de pronto cometemos errores, de pronto nos encontramos con una parte de nosotros mismos que no nos gusta. Y eso es lo que explora finalmente esta película. Bueno, para cerrar, una cita de ella dice: crecer en dos culturas es lo que me dio fuerza y valor es lo que me dio fuerza y los valores que tengo hoy en día. Claro, porque ella ahora como adulta lo mira en retrospectiva y dice, ok, pues esto es lo que yo soy capaz de sacar de ambas cosas. Y entonces cuando decide dirigir esta película, intenta retratar eso, esa lucha, esa dicotomía que existe dentro de esta niña que quiere descubrirse, pero tiene mensajes opuestos todo el día. En su familia es uno y afuera es otro. ¿Y en dónde me siento más aceptada? ¿Dónde me siento más querida? ¿Quién me hace menos daño? Y está todo este lado, el tema como de la niñez. Para la gente que no la ha visto o no sabe de qué se trata, aquí va el argumento. ¿Ya? En esencia, trata de una niña musulmana de orígenes senegales que se encuentra en esta encrucijada entre los valores tradicionales de su familia y la cultura de internet, ¿ya? Esta parte como occidental. La chica se llama Amy, atraviesa diversos problemas familiares y termina conociendo amigas nuevas en el colegio, donde aprende a bailar, ¿ya? Y estas chicas tienen, bueno, digamos, son hijas del capitalismo, hijas del nativas digitales. Y entonces todos sus referentes y todas las cosas que consumen en internet tienen mucho que ver o están todas, ¿no es cierto?, como dentro de nuestro paradigma. Cosas que a nosotros nos parecen normales, cosas que para nosotros son como, bueno, pero si esto se ve todo el tiempo. Pero para ella era algo completamente nuevo y era una forma, ¿no es cierto?, de explorar eso que era como la antítesis de su familia. Bueno, para el final de la película hay un concurso de baile y ella con su grupo participan y acá culmina la película donde están participando y la verdad es que el baile es sumamente erótico, ya, sumamente erótico. Pero claro, durante toda la película ella se está descubriendo. Y claro, estamos hablando de una niña de 11 años y uno dice, no, pero es que en ese entonces uno todavía no nada y
no, sí, a ese entonces, sobre todo con el bombardeo de hoy, de todas las cosas que están sexualizadas, por supuesto que a los 10, 11 años te estáis haciendo preguntas, pues estáis curiosa. ¿Quieres saber más? ¿Quieres acercarte como al... a la voz popular de lo que a ti te corresponde, el rol que tienes que cumplir? Y entonces, ¿es el rol que te dice tu familia o es el rol que te dice el mundo, po? ¿Ya? Porque la mujer en redes sociales, y la que es alabada, por supuesto, si esto se relaciona directamente a las cosas que son populares hoy en día, o lo que vende más. Entonces, cuando a un niño tú le dices, pero es que el porno vende mucho, pero es incorrecto, tú no estás preparado todavía, es como, ¿de qué me estáis hablando? Si esta es una niña que se sacó una foto nomás. Yo quiero ser como ella, pero es que no existe como el proceso, ¿no es cierto? Como de entender que la sexualización es un territorio para el cual no están preparadas. Y entonces, bajo esta obligación de tener que cumplir con los estándares que tiene la familia, que más encima es una familia tradicional, religiosa, que tampoco la está dejando ser niña, tampoco la está dejando jugar. Ella no puede explorarse fuera de su rol como mujer en el mundo. Otra cosa que encuentro que es súper destacable de la narrativa, ¿ya? Estoy tratando de hablar de todo antes de irnos como a la parte fea de la película, ¿ya? Es cómo te muestra esta realidad cercana e incontrolable de los sectores vulnerables. Muchas gracias por esa sub, Chalaudio. No es algo que uno dice, pero es que me están proponiendo una fantasía en donde la gente no come. No. Estamos hablando de esto pasa. Los sectores vulnerables viven este tipo de cosas. Y entonces no nos vamos al sector más vulnerable. No te están mostrando lo terrible que es vivir en la calle. O para allá no va el mensaje. Es como, imagínate, alguien que no tiene todas las oportunidades y que se escapó de su país y está tratando de hacer una mejor vida, pero incluso así tienen todas estas trabas, porque no necesariamente tienen que ver solo con el dinero, sino como en la situación en la que están en la vida. Y entonces viven en un condominio con un montón de otras personas y en esta realidad que tú dices, ¿por qué un niño tendría que estar viviendo algo así? Y es que entonces, ¿qué? ¿Le vas a prohibir a la gente la natalidad? Y ahí hablamos de algo más difícil, más profundo y más complejo. Y entonces no se puede ser niño nunca. Cuando ya naces en una situación así, tienes que tomar esta decisión tan apresurada. Bueno, y eso también lo vemos en cómo, no sé, hay chicos que caen en la delincuencia y qué sé yo, pero eso ya nos vamos como en la parte más terrible de esto. Acá esta situación es algo que pasa. Son personas viviendo, digamos, lo voy a comparar con una población callampa, pero creo que es mejor. Es una mejor situación que eso. Pero son situaciones que uno, como digamos, dentro del privilegio de vivir, no sé, en una casa, tienes una propiedad privada, tú ves a tu familia constantemente, tienes tiempo para hacer tanto cosas académicas como cosas con familia y cosas con amigos. No, pues hay gente que no tiene eso, que tiene una sola cosa y toda mezclada y es súper difícil porque va pasando el tiempo y vas madurando encima de errores sin haber aprendido realmente. Lo vemos en redes sociales y no necesariamente en Estados Unidos. Yo siento que acá en Latinoamérica tenemos nuestro propio estereotipo de mujer empoderada. Entonces, en Rotten Tomatoes tiene una aprobación de un 6%. Ya versus el 98% de Enola Holmes. Que es un chuta que no es como, sí, un 60 y un 80 o un 40 y un 55. Bueno, la película fue muy premiada y muy alabada y sobre todo los críticos que la defienden ya se basan netamente en lo que significa que se hablen de cosas como esta. Y entonces el público dice, ya, pues, pero es que se habla, pero al mismo tiempo estás entregando material como infame, nefasto. Entonces, ¿cómo podemos hacer las dos cosas? Y entonces entramos en la paradoja de la normalización. Mientras más se habla al respecto, más conscientes somos de qué pasa, pero no necesariamente resuelve el problema. Porque lo estamos normalizando, porque se está hablando cada vez más de esto. Entonces, chuta. ¿Qué delgada la línea? ¿Cómo lo solucionamos entonces? Cuando se lanzó el tráiler con
con el póster, y Netflix tuvo que pedir disculpas porque la verdad es que no fue muy delicado al momento de poner como una descripción artística. La verdad es que trató de ser lo más sensacionalista posible y la gente, onda, nos dimos cuenta, tenemos barreras morales que todavía compartimos, y levantaron las banderas y dijeron así como, ¿me estáis hueveando? Onda, ¿estáis seguros que queréis poner eso como descripción? ¿Es real? Porque todavía la película no se estrenaba. Entonces era como, ojalá te estés equivocando, weón. ¿Cómo se te ocurre que estoy hablando? Toda la discusión respecto a la gente que estaba en desacuerdo con el tema era como, ¡ah! Claro, porque la directora es mujer y es negra. Como, ¿y eso qué tiene que ver? Es que por eso la están silenciando. Y es como, qué difícil, porque ¿cómo decís que no haciéndolo? Pues, porque claro, no era el motivo. Yo realmente creo que muchas de las personas que alegaron frente a la película no eran necesariamente racistas o xenofóbicas para poder estar en contra la directora al final, ¿cachai? Y toda esta conversación terminó yendo hacia el lado equivocado, que ya no tenía que ver con la responsabilidad que tenía Netflix de distribuir este tipo de cosas, sino que tenía que ver con las cosas que no se pueden hablar porque no comparten o no venden o no son convenientes para cierto grupo. Y ahí ya la cosa se desperfiló, porque entonces ahí es donde nos polarizamos, y entonces o estabas a favor de la película o estabas en contra. Entonces o eras un pedo o tenías sentido común. Y no es tan así, o sea, creo que es más complejo que eso. Bueno, encuentro que los tres grandes problemas de la película, lo primero, y lo más obvio, es que era material para pedófilos. Entonces uno queda así como, wow, espérate, ¿esto es legal? Onda, ¿se pueden hacer películas con menores de edad haciendo este tipo de cosas? Porque estamos hablando de menores de edad. No era como un menor de edad de 16. Igual así es súper chico. Igual así, chuta. ¿Ya? Pero lo otro que me causó mucha impresión fue cómo en Occidente y Oriente, o en Europa, se vive de maneras súper distintas el arte. Y entonces fueron los europeos los que empezaron a apuntar los dedos, así como, a nosotros no nos dio eso que les dio a ustedes. ¿Será que ustedes son los pervertidos? Porque nosotros entendemos el mensaje, nosotros entendemos que esto es cinearte. ¿Por qué a ustedes les causa tanta onda? ¿A ustedes realmente les viven con esta, como con este conflicto? ¿En serio? Porque yo veo una niña pequeña haciendo esto y me parece una niña pequeña bailando y lo encuentro ridículo y no me pasa nada. Si a ustedes, a tu lado del mundo, le pasa algo, entonces ¿no serán ustedes el problema? ¿Y no la niña? ¿Y no el hecho de lo que está haciendo? Y entonces es como, ¿me dijiste pervertido? ¿Me dijiste, weón, racista? Todo mal. Entonces la película levantó un polvo, weón, horrible, ¿cachai? De toda la gente que está en desacuerdo con todo el mundo. Y cada descripción era peor que la anterior. El punto número 2, que encuentro que fue uno de los problemas más grandes también, es la red de distribución, que es lo que tenía que ver con lo que estábamos comentando entonces, Europa versus Occidente. Yo creo que la película estaba bien hecha y por algo fue premiada, ¿ya? Hablemos, ¿no es cierto?, como de lo que significa que se habla en este tipo de temas, o lo que decían ahí, el hecho de que causa impacto. Tiene un mensaje poderoso, tiene un mensaje súper poderoso, y de hecho sin ver la película podríamos incluso hablar de la película, ¿ya? Y va a ser una conversación potente, va a ser una conversación de wow, esto pasa y qué estamos haciendo al respecto. Aparte de enojarnos, weón, por qué pase, porque no sé, pues les causa lo mismo cuando ven chicas bailar en TikTok. A mí sí, a mí me molesta. Ambas cosas me molestan, pero no pareciera que todo el mundo le molestan ambas cosas, como que hay ciertos lugares donde se perdona y hay otras en las que no. El tema acá, que encuentro que es importante, es ¿dónde está puesta? Porque si tú me la pones en Netflix, tú me la estás poniendo al lado de cosas que sí se consumen, como, digamos, con esa libertad, con esa como, pero si son cosas que nos entretienen, cosas que me gustan, cosas que no son, digamos, bajo una categoría en específico que te dice, o tanto es para mayores de 18, o esta tiene que ser vista con un adulto, y siento que a Netflix le falta eso. Y cuando nosotros hablamos de que, uy, pero es que entonces debería haber más cinearte, más cultura, o qué sé yo, como más
en todos lados se deberían hablar más de esto y por ende que bueno que Netflix lo esté haciendo y es como, es que quizás no es así, pues tú no vas y le tiráis el chongo de cosas como este tipo de responsabilidad a gente que no está preparada, pues, y no estoy hablando solo de niños, estoy hablando de adultos que también así como ¡oh! Es que ¿cómo se les ocurre a las niñitas? Y es como, pero si esta voy a hacer en internet, o sea, ¿cuántas veces han visto en su mismo TL de Twitter a guaguas bailando reggaetón? A mí me pasa que este tipo de mensajes son súper potentes, pero tienen que ser puestas en los lugares correctos para que sirvan como manifiesto. Porque si no, pasa esto. Así como, pero es que ¿cómo se les ocurre? Es como, no, y no vas a tener, lamentablemente, gente explicando uno a uno cuál fue el real objetivo de la película. Porque es que independiente que haya sido el objetivo o no, independiente que querías que habláramos de esto, porque, de nuevo, tampoco hubo un call to action para poder solucionarlo, igual, y este es el punto número 3, igual tienes a niños, o a niñas en este caso, mostrando facetas sexuales en una película. Muchas gracias por esa sub, Rengar. Y eso es grave, po, weón. Porque igual la hiciste bailar, porque igual estás demostrando esto que es tabú. Estás mostrando, es como que no, cuando sucede de manera natural se perdona porque es natural y no podemos hacer nada. Pero cuando tú como director o cuando tú como productor dijiste vamos a hacer esto, entonces es castigable. Y acá viene de nuevo toda esta otra conversación de la responsabilidad que tienen tanto los digamos, directores, productores, redes de distribución, etcétera, para poner material delicado a vista y paciencia a todo el mundo. Independiente de que tú pagues una suscripción de Netflix, la suscripción no te dice usted es mayor de edad, si no, no puede tener Netflix. No. Aparte de que hay también, Netflix se ocupa tanto para niños como para no, y aquí entramos un poco en lo que le pasó a YouTube, de que ahora YouTube Kids, porque ¿cómo? Y los niños viendo este tipo de cosas encuentran que es normal, y es como, ¿cuántas niñas realmente vieron Cuties? No sé si realmente eso sea un argumento, weón. Pasa que este tipo de películas no es nada nuevo, pues, weón. O sea, y ahí con lo que dijo César. César nombró un par de películas que también se hicieron o teniendo actores, o en la producción estaban involucrados menores de edad, justamente como para impactar y esto pasa, y los niños se comportan de esta manera, o así se descubren, etc. ¿Y qué pasó? Porque ahora no como que nos dio como que, bueno, porque la redistribución, el hecho de que estaba ahí disponible para todos, como Netflix la trató, porque no es cine-arte. Aquí vamos a hablar de X y X, esto es difícil, esto es algo una película que quiere conversación. No, esto fue como planteada al lado de otro tipo de películas que son solo para entretención o solo para recreación. Y entonces, pucha, ¿me recrea o me tiene que entretener el poto de la niña de los 11 años? ¿Cachai? Está ouch. Entonces, la culpa no la tiene la directora por hablar del tema que ya existe. Se ve en TikTok diariamente y nadie lo menciona. Entonces, ¿de dónde se toca el tema para que el mensaje tenga la reacción que merece? Claro, esa es la discusión, eso es lo difícil, porque entonces yo creo que el tema es que muchos dijeron, ¿cómo es posible que esta producción pasara por tantas cabezas? Onda, guión, producción, grabación, y nadie dijo, oye, ¿esto está mal? Es que yo no creo que no haya existido esa conversación, sino que existía como la otra motivación de decir, esto va a ser grande, esto es importante. Y va y Netflix lo pone así como, ven a ver niñas de 11 torquear. Y es como, ouch, la cagaste. ¿Por qué? Porque esto tendría que haber sido puesto en una sala en específico, con una conversación en específico, como lo hacen normalmente, digamos, los cines alternativo. Pero no todo el mundo tiene la plata o la oportunidad de poder ver cine alternativo. Entonces, pucha, hay mucha gente que se va a perder este tipo de cosas. Bueno, cuando la gente, digamos, como el populis, ¿ya? Va y te lo venden así como un consumo cualquiera, por supuesto que se va a tomar mal. Por supuesto que así no va a funcionar. Así no se le entrega el manifiesto a la gente. Y aquí es donde vemos la diferencia con Enola Holmes o Anne with an E. Porque te lo ponen al lado, ¿no? Está todo dentro casi de la misma categoría, no hay que pagar más, está todo ahí, en la misma línea. Puedes elegir entre estas. Y las tres tienen un mensaje social súper potente. Pero tienen maneras diferentes y pueden convivir dentro de la misma plataforma, ¿sí? Pero encuentro yo que la plataforma debería ser lo suficientemente responsable como para decir, ok, esta es la
Esa... Gracias, Braulio. Sí. Perdí el hilo, weón. ¿Qué? La plataforma tiene que ser lo suficientemente responsable como para ellos mismos poder segmentar y decir, ¡pum! Este es el tipo de público que puede ver X. Ahora, acá uno es libre de hacer la guay que quiera. Si uno va y se mete a las cuestiones de cinearte y te encontráis con Serbian Film, ¡ah! ¿Cómo es posible el incesto? Y es como, weón, tú te metiste a verlo. Es peligroso. Es más, yo encuentro que lo que hizo fue súper peligroso, weón. Porque sí, dio material así, ¡pum! No puedo decir gratis porque se paga por Netflix, pero ahí está, ¡pum! Puesto. Pero then again, está y se vive todos los días en redes sociales. Y entonces aquí creo que el call to action debería haber sido quizá un poco más explícito. Yo no sé si ustedes, pero después de ver Social Dilemma, apagué mis notificaciones. Porque no sé, pongámosle caso a la gente que te hice saber. Y entonces el call to action aquí debería ser: cuidado con lo que sus hijos ven en internet, cuidado con lo que copian sus hijos, cuáles son los referentes. Hay que tener esta conversación a menudo para que ellos puedan entender qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Pero cómo le enseñas a una niña tan chica qué es lo que significa la pornografía y por qué vende tanto y cómo eso se diferencia o no del éxito. Porque pucha, entonces acá tenemos corrientes del feminismo diferentes, porque uno te va a decir que la sexualización es una forma de empoderamiento y la otra te va a decir que es un producto capital y que es parte del patriarcado. Entonces hablamos de la plataforma, que es lo último que me queda en la pauta, que tenía que ver con cómo yo creo que se soluciona el problema. No creo, no sé, no es como que haya una solución, encuentro yo como que el problema es tanto más difícil y complejo, que es como, pero es que Netflix tiene que dejar de hacer esto. No, o tiene que poner un apartado. Yo realmente creo que la distribución responsable es la clave. Los manifiestos no sirven en todos lados, ¿ya? Lo otro es empezar a cuestionar fuera de la cinta. ¿Por qué nos molesta en el cine? Cuando realmente nos debería molestar en la vida real. O sea, si es que vemos una niña TikTok, se denuncia la weá. Hay que llamar a los padres. Onda, nosotros como adolescentes, claro, nosotros no vamos a andar hablando con los papás de cada TikTok que vemos, obvio que no. Pero un poco ser más conscientes o más consecuentes con entonces no aceptar ningún tipo de contenido que tenga esa connotación. Yo creo que también he pecado al respecto, como me llama la atención y he vuelto a ver el TikTok y le di, 15 visitas porque no podía creer que una niña, de 14 tuerquera también. Bueno, entonces aquí yo creo que con eso cierro el tema de tener una crítica hipócrita frente a la situación. Si vamos a castigar un acto, castiguémoslo siempre. No como dependiendo de. Y si hay cosas que nos parecen mal, creo que la discusión debería ser más recurrente. No solamente cuando ocurren este tipo de cosas que son como... que uno actúa como un conservador. Así como, ¡ay! ¿Cómo están mostrándole esto a los niños? Como, señora, en este caso todos nosotros, esta wea pasa. Entonces deberíamos estar en contra todo el tiempo. Onda, deberíamos estar sancionando TikTok constantemente. Deberíamos estar teniendo esta conversación con nuestros hijos. Deberíamos estar mirando para el lado qué es lo que está viendo mi hermano, qué es lo que está viendo mi sobrina. O un poco tener que la conversación sea más habitual, pero no gracias o alrededor del producto en sí mismo. No es alrededor del puto de la niña de 11 años, sino que es como, hablemos de pornografía, hablemos de empoderamiento de la mujer, de cómo existen, ¿no es cierto?, estas dos visiones. Porque quizás es momento de adelantar esas conversaciones. Quizás ya, la adolescencia o la niñez dura menos. Ya la internet te la mató y quizás hay que empezar a adelantarlos para poder evitar este tipo de cosas y que tengamos altura de mira para poder conversarlas y que no se sienta que todo finalmente es como una ¡ay, qué pecado! Conversemos, seamos inteligentes. Bueno, y como conclusión o como ya para cerrar, como lo hace Nola y como lo hace Cuties, creo que tienen el mismo objetivo, tienen la misma motivación. Lamentablemente quien está arriba, en este caso como la red de distribución, tiene que ser lo suficientemente inteligente, creo. Y ya categórico, y ya si es que vaya a perder ciertas cosas, hay que hacer el sacrificio, pero para poder ser claros. Y que tengamos el arte a la mano, todos, pero como enseñando también. And with the Knee es algo que es mucho más digerible y es algo que te puede salir en una primera portada. Cuties o Kids o incluso Skins o 365 días deberían tener al menos una advertencia o una descripción, ¿ya? Sobre todo si es que es un manifiesto.